Ah, Osvaldo, mande. querido amigo, ahora entraremos en contexto nuevamente. Ya nos queda solamente 15 minutos porque tenemos después a Carlos Sánchez Berzaín, queridos amigos, y él cabalmente va a ser puntual. Sergio, ¿cómo vamos? ¿Cómo ves la lectura ahora que solamente resta 7 días para lo que es la elección del nuevo gobernante, tomando en cuenta que solamente tenemos a los dos candidatos para este balotaje, tenemos lo que es un debate el día de hoy realizado por un medio de comunicación. Sin embargo, ¿cuál es tu lectura? Tomando en cuenta lo que es la dirección de lo que es las mismas campañas, con sus cierres, sus objetivos, pero la expectativa también y cómo se está manejando este sistema electoral. Miguel, creo que usted le ha dado la palabra clave, ¿no? Que es la expectativa. La expectativa es una fase de una operación psicológica que busca generar dos aspectos, una ilusión o un deseo. El deseo busca generar una transposición de un deseo por una necesidad, que es prácticamente la finalidad de una operación psicológica, ¿no? La transposición de ese deseo por la finalidad. Dentro de ese tipo de técnicas, lo que se viene empleando es igual lo que es la transposición de imagen, ¿no? Vemos ahorita últimamente de que se está tratando de colocar una imagen del gobierno del Arce que es prácticamente de un gobierno imparcial, especialmente con el tema de la aplicación de la justicia. Sin ir más, creo que el día de ayer o hoy día salió una orden de aprehensión contra Huarachi, ¿no? Por el tema de un enriquecimiento ilícito. Cabe recalcar que Huarachi también estuvo metido en el tema de Sencata, ¿no? Que es una de las principales acciones por las cuales debería haber sido acusado, pero lo acusan por enriquecimiento ilícito. Yo me pregunto, y no sé, hablo por ignorancia porque no he podido ver, ¿qué ha ocurrido con el tema de la orden de aprehensión de Dogan Tender, por ejemplo, el de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos? Si se ejecutó la orden o sigue siendo una expectativa y una transposición que se está realizando, como hicieron con la orden de aprehensión de Evo Morales, ¿no? En ese sentido, lo que yo veo prácticamente que las personas han generado una expectativa y una ilusión en el momento en el que los candidatos ganadores o los candidatos que pasan a la segunda vuelta no fueron los candidatos del movimiento al socialismo ni ligados directamente al movimiento al socialismo, pero tampoco veo de que exista un deseo real de querer ser presidente de ninguno de los dos candidatos. Quizás más en Rodrigo Paz veo que quiere ser presidente, que incluso en el Jorge Tuto Quiroga. Yo tengo mucha fe en esperanza, ni siquiera fe, tengo esperanza en Jorge Tuto Quiroga. Yo no confío en Jorge Tuto Quiroga, es una persona que la denuncié, saqué muchas cosas, que tiene muchas cosas de nexo, por ejemplo, el tema del perdón que le dio el mismo Evo Morales, etcétera, etcétera. Pero colocando eso a un lado, tengo más esperanza y confianza en que Tuto pueda hacer algo a relación a Rodrigo Paz, ¿no? Entonces, si yo estuviese habilitado para votar, estuviese en Bolivia, como dicen algunos, tapándome los ojos, votaría por Jorge Quiroga, ¿no? Con la esperanza, pero no la confianza. Pero aquí veo que mi capitán se tapa el sol con un dedo. Por ejemplo, se ha tocado el tema de las denuncias del fraude electoral, ¿no? Entonces salió incluso, y eso me pareció algo que no estoy de acuerdo con Jorge Tuto Quiroga, que sale diciendo que se está tumbando el proceso electoral porque se está hablando de un fraude que jamás existió. Pienso que se está tratando de tapar el sol con un dedo. El 17 de agosto sí hubo un fraude electoral. Yo trabajé junto con algunos militares egresados de la Escuela Militar de Ingeniería. Algunos de ellos llegaron a ocupar muchos cargos en la EMI, que prefiero no decirlos para no revelar. Y lo que nosotros vimos es de que sí hubo una manipulación y hay inconsistencia dentro del mapa electoral y dentro de lo que fueron las actas. Por ejemplo, hay un acta que le coloco que fue muy pública, un acta en el Brasil, donde tiene 100 votos inflados, ¿no? Entonces, no puede ser que me digas, es que es solamente un acta y 100 votos no representa. Cuando uno habla del hecho y el derecho habla del hecho, uno no juzga pues de que una persona se robó un boliviano o que se robó $1.000.000. Es el hecho del robo. La tipificación del delito va en base al hecho. Entonces, fraude, ya sea en un porcentaje muy chiquitito o un porcentaje muy grande, sigue siendo fraude, inconsistencia. Entonces, no estoy pienso que ahorita usar la palabra fraude electoral 17 de agosto es
es una palabra prohibida, es pecado, pero si tú analizas el trasfondo, también tiene una doble connotación, mi Gaitán. ¿Por qué? Porque si yo hablo de que el proceso electoral del 17 de agosto fue limpio, transparente, históricamente en el mundo, ni siquiera en Bolivia, en el mundo es el primer proceso, ni siquiera en los Estados Unidos ocurre así, que no tiene ni una sola observación, por más mínima, no tiene ninguna, tanto en los votos en Bolivia como en el exterior, no tiene ninguna observación. Entonces, si hablamos de que no existe una observación y que las personas que ejecutaron ese proceso son personas idóneas, entonces estamos hablando que el proceso del 2019 y el 2020 también fueron transparentes y que Evo Morales tenía razón cuando él decía que no hubo fraude electoral y que él ganó la elección del 2019 y que le tumbaron y que le hicieron golpe. ¿Por qué? Porque son las mismas personas. El mismo Ávila ha dicho que él ha trabajado ya hace 10 procesos electorales hace 20 años atrás. ¿Y hace cuántos 20 años atrás? Él ha entrado con Evo Morales. El mismo Hashem Tolver ha sido el presidente de la Corte Nacional Electoral en ese entonces, cuando Evo Morales entró a la presidencia por primera vez, si no estoy mal. Entonces, son las mismas personas. Entonces, no puedo decir, es que en ese momento era corrupto y ahora se volvió imparcial, ¿no? La ha brillado. Porque tú estás dando a entender que el mismo proceso sí tenía razón Evo Morales y que se le dio un golpe a Evo Morales cuando no se le dio un golpe a Evo Morales. Evo Morales generó un proceso de autogolpe. Y tal vez usted lo conocía, mi teniente Flores, a esta persona. ¿Quién fue el ideólogo en esa época, antes del 2019, que trabajó para el proceso del 2019? El cubano que le decían Abel, ¿no? Que era el que manejaba la inteligencia en Bolivia. Creo que el año pasado, hasta el año pasado, estaba uno que le decían Sergio, estuvieron otras personas, ¿no? Yo nunca supe el nombre verdadero, por ejemplo, de Abel, siempre era Abel, que sabía que era el que operaba en ese entonces, y Abel fue el que programó ese tipo de cosas, el Abel ¿no? López era, el Abel López ha trabajado como consejero político, el segundo de la Embajada de Cuba Exacto. en Bolivia por unos 4 años. Luego se ha ido como director de inteligencia para los países sudamericanos, y en especial veía Bolivia y los países, ¿no? Sí le he conocido a él y era una persona, a ver, los que han ido a Bolivia no son pues personas que han ido a la escuela de cóndores nomás, son personas que han estado en Angola con experiencia de combate, en serio, ¿no? Cuando ha pasado la guerra allá en Angola, han estado en Angola, gente con experiencia han enviado, ¿no? Entonces, y por eso es que les he contado eso, lo del general y lo del coronel, que hemos visto de cerca lo que hacían ellos para evitar la conflictividad en Bolivia, ¿no? Seguí nomás, Sergio. No, pero lo que dice mi teniente Flores, y rescato lo que él dice, y es lo que la gente tiene que entender, pensamos que la embajada de Cuba en Bolivia es una misión diplomática. La embajada de Cuba en Bolivia no es una división diplomática, es una fachada diplomática para la ejecución de operaciones tanto convencionales, no convencionales, y desde el punto de vista de la inteligencia y la ejecución de operaciones psicológicas, ¿no? Yo me acuerdo una vez, tuve un docente cubano que nos entrenó, y él decía que los escenarios de lo que se llama lo que se llama dictadura en Bolivia, o que se llama dictadura mundial, son escenarios que han ido evolucionando y que se habla del mantenimiento y el sostenimiento, ¿no? Un mantenimiento ideológico y un sostenimiento estructural por la fuerza. Y tenía razón, porque ahora analizando es lo que está pasando. Venezuela tiene un sostenimiento de la dictadura, un sostenimiento por la fuerza, porque muestra. En cambio, Bolivia tiene un mantenimiento ideológico. No el hecho de que haya salido el gobierno quiere decir que el poder y el control se ha perdido, porque hay aspectos que hay que diferenciar, que hablaban los cubanos en operaciones psicológicas, que son tres: el gobierno, el control y el poder. El gobierno no siempre te da el control ni el poder. Y el hecho de que tú tengas el poder del gobierno, el poder de una institución, no quiere decir que tengas el control. Pero si tú tienes el control, puedes tener el poder e incluso ser más que el gobierno. El control es lo que buscan. Y ahorita lo que se busca en Bolivia es el control de todo. O sea, va a salir el gobierno, y eso que ocurrió con Yanine. Salió Evo, entró Yanine, pero el control del aparato del Estado lo seguía teniendo el movimiento al socialismo. El control de la Corte Nacional Electoral, el control e incluso de la gente que estaba ahí.